Bien, ahora sí estoy grabando. Y bueno, les comunico a todos que vamos a seguir viendo en nuestra materia de América Independiente, que la semana pasada arrancamos apenas a ver un poco lo que eran las independencias en general, ya que vimos una teoría muy importante elaborada por un autor llamado Hernando Sánchez Barba, que él habla de los procesos de emancipación e independencia y hace una diferencia entre de qué hablamos con emancipación y de qué hablamos cuando hablamos de independencia. Y vimos un poco, de manera general, la independencia de Venezuela y el virreinato de Nueva Granada, que hoy en día vendría a ser Colombia y Ecuador. Por algo las banderas se parecen tanto de esos países. Ahora continuando con el resto de la América Española, vamos a ver México y vamos a ver qué otros países más podemos llegar. Pero bueno, vamos a ver, obviamente, otro de los países más importantes de América Latina, y sobre todo de la América Española, que es la República Mexicana, o el Estado mexicano, que en ese entonces estábamos hablando de el virreinato de Nueva España. Vamos a ver acá se ve bien. Fíjense que para la fecha que nosotros estamos tratando, 1810, esta era la extensión que tenía el virreinato de Nueva España. Fíjense que llegaba incluso hasta buena parte de los Estados Unidos, los estados de California, Nuevo México, Texas. Todo eso era parte del virreinato de Nueva España y posteriormente va a ser herencia de México hasta que, bueno, ya vamos a ver más adelante cómo pierden eso a través de debido a una guerra con los Estados Unidos. Así que bueno, fíjense la extensión que tenía el virreinato de la Nueva España. Vamos a dejar Sudamérica por un rato. Y bien, ¿qué va a pasar? A raíz de, bueno, los famosos hechos ocurridos en España de los que tanto hablamos, en México las noticias van a repercutir de manera dispar o de manera distinta. ¿Por qué? Porque en el caso mexicano no fue la famosa élite criolla de la cual nosotros tanto hablamos en las Provincias Unidas o en Nueva Granada, en Venezuela, que era esa élite que tenía deseos de conseguir la independencia política, sino que en México las noticias de la caída de la Junta Central y el Consejo de Regencia va a provocar una revuelta, pero de carácter popular, de los sectores populares, donde mayoritariamente en México los sectores populares es lo mismo que hablar de sectores indígenas. La mayoría de la población era mestiza o indígena, habiendo muy pocos blancos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, la élite mexicana, la élite criolla mexicana, al igual que la élite peruana cuando veamos, es decir, en los dos centros de poder español, la Ciudad de México por un lado y Lima por el otro, que tenían ya varios siglos de ser capital de virreinato y estaba muy relacionada con España, fue mucho más difícil que las ideas revolucionarias penetren, influyan, o respecto a Buenos Aires o Caracas, como ya vimos. Entonces, no fue este sector el que inició las luchas por no lograr una independencia, porque recuerden que estamos hablando todavía de una etapa de emancipación o de buscar una autonomía política, pero sí de buscar una serie de cambios en la relación colonial. ¿Y quién estuvo a cargo de eso? Bueno, en septiembre de 1810 se va a producir un hecho histórico que es, podríamos decir, el hecho fundacional que tiene México, así como nosotros tenemos el 25 de mayo y la Declaración de Independencia. En México ocurrió lo que se llamó Grito de Dolores. ¿Qué fue el Grito de Dolores exactamente? Fue una rebelión popular de carácter muy popular, encabezada por este señor que era un sacerdote, Miguel Hidalgo y Costilla, quien él, obviamente, junto a sus peregrinos, sus fieles, sus seguidores, que mayoritariamente eran, como les dije, indígenas o mestizos, van a rebelarse contra la autoridad colonial en nombre del rey. Y esto es bastante contradictorio, ¿no? Pero es similar a lo que hicieron en el Río de la Plata. Es decir, va a tomar las armas y va a enfrentarse a las autoridades coloniales, alegando o en nombre del rey Fernando VII que estaba cautivo, ¿no? Algo así como hicieron
acá la primera junta que gobernador en nombre del rey desconociendo la autoridad colonial, bueno, acá va a suceder exactamente lo mismo. Y obviamente que se va a iniciar una serie de enfrentamientos armados entre los seguidores de Hidalgo y Costilla, que, vuelvo a insistir, era un movimiento de sectores populares e indígenas, frente a los realistas, los españoles, los peninsulares, que obviamente en Nueva España, en la Ciudad de México, eran muchos más que los que existían en Buenos Aires, por ejemplo, o en Caracas. Por la situación que tenía México, era mayoritaria la presencia de realistas, y a ellos se le van a sumar los criollos o esta élite local que tanto hablo. Y es interesante ver esto, ¿no? Porque fíjense, ¿por qué los sectores acomodados, los sectores altos, las clases acomodadas de México van a unirse a los realistas para luchar contra este movimiento popular de Miguel Hidalgo y todos sus seguidores? Porque acá, más que la idea va a ser, más que la idea de lograr una autonomía, va a ser, como podríamos decir, una guerra de clases o una guerra racial. La élite mexicana no quería saber absolutamente nada de perder sus privilegios, perder sus propiedades. Privilegios, estamos diciendo que algunos tenían alguna relación de nobleza con España, o aprovechaban las leyes o la situación colonial para utilizar a los indígenas como mano de obra. Ustedes recuerdan, supongo, de la materia que habrán visto el año pasado, las diferentes formas de trabajo que existían respecto al indígena. La encomienda, la mita, el anaconazgo, el tributo que debían pagar al rey porque en teoría eran súbditos, pero sabemos que en la práctica eran prácticamente esclavos, ¿no? Entonces, eso sumado a las grandes extensiones de tierra que tenían los terratenientes mexicanos, o las minas de plata que también había en México, todo eso podría peligrar esos privilegios, esos beneficios que ellos tenían si triunfaba una revolución desde abajo, podríamos decir, donde quienes llevaban la batuta eran los sectores populares históricamente excluidos, explotados, pobres, es decir, esa gran masa indígena mestiza era totalmente peligrosa, por lo cual se van a enfrentar o van a aliarse a los realistas para enfrentarse a este sector. Por eso podemos decir que lo que se inició en México era más una guerra racial o un enfrentamiento racial que un enfrentamiento por la autonomía. Fíjense. Obviamente que no voy a explicar acá con lujo de detalles todo, eso ya lo van a leer, pero cuando se inició este movimiento liderado por Miguel Hidalgo, rápidamente comenzaron las hostilidades entre estos dos sectores, y en 1811 este señor fue capturado y ejecutado, lo cual no significó el fin de la rebelión popular indígena mestiza, sino que va a continuar su segundo hombre a cargo, podemos decir que era otro sacerdote llamado José María Morelos, también otro héroe mexicano, podríamos decir, que hoy en día está totalmente reivindicado por México, por la educación mexicana, quien nuevamente él va a continuar al frente de la lucha, va a estar más tiempo enfrentándose a esta coalición entre realistas y élite, pero bueno, lamentablemente esta rebelión, esta revolución popular no tuvo éxito, sino que a medida que fue pasando el tiempo, fueron debilitándose cada vez más, y fíjense la fecha. Para el año 1815, Morelos fue vencido y ejecutado. ¿Por qué esta fecha es importante? Porque recuerden que vimos en varias veces en las dos materias cómo en 1814 el hecho clave fue la derrota de Napoleón, que permitió el regreso de Fernando VII al trono de España, y su intención de recuperar, restaurar el dominio colonial de manera íntegra, ¿no? Nada de dar concesiones políticas o liberales, sino que las colonias americanas vuelvan a esa relación de dependencia, por lo cual mandó todo el ejército que tenía disponible hacia América para tratar de mantener el orden colonial. Estos refuerzos fueron demasiados para el levantamiento de Morelos, que bueno, en 1815 va a ser derrotado, vencido y ejecutado, culminando así este primer intento
de rebelarse contra la autoridad colonial, llevado a cabo, como les digo, desde abajo, desde los sectores populares. Ahora bien, acá vamos a ver otra característica muy particular que tiene México y que podemos decir va a ser siempre lo que fue sucediendo en México era al revés o en contramano de lo que pasaba en Sudamérica, ya que restablecido el orden colonial en 1815, todo marchaba normal, podríamos decir, el orden colonial estaba garantizado, hasta que unos sucesos en España fueron el motor o la chispa que va a generar la independencia política de México. Y ahora digo, ¿por qué? Porque fíjense que para el año 1820, y esta es una fecha muy importante a tener en cuenta en Europa, porque tanto en España como en Portugal, cuando veamos Brasil, van a haber una serie de cambios que van a tener su correlato, su incidencia en América. Para 1820 en España se produjo un levantamiento liberal, del liberalismo político. Recuerden que nosotros vimos las ideas liberales en la materia historia del pensamiento político y cómo el siglo XIX, justamente a partir de la Revolución Francesa en adelante, van a haber toda una serie de ideas liberales que van a ser aplicadas tanto en Europa como en América. Un sector de la población española va a discutir la autoridad del rey, del monarca. Recuerden que Fernando VII era una monarquía, un monarca absoluto, era una monarquía absoluta, por lo cual este movimiento revolucionario le va a exigir al rey la sanción de una constitución. Es decir, que delegue el poder, que comparta el poder, que existe una constitución que permite o garantice ciertos derechos y la participación política de la población que hasta ese entonces estaba vetada, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, él era un rey absoluto. Este movimiento se va a conocer en España como Cortes de Cádiz o Constitución de Cádiz, básicamente porque pasó en la ciudad de Cádiz, que está en el extremo suroeste de España, en la costa del Atlántico, donde este movimiento liberal va a tratar de imponer o buscar la sanción de una constitución hacia el rey Fernando VII. Ahora bien, ¿por qué este hecho que estaba pasando en Europa y que pareciera no tenía incidencia sobre México? Porque si se aplicaba esta constitución para todo el imperio español, México incluido, la constitución establecía ciertos derechos nuevos, como por ejemplo, como dice acá, la igualdad jurídica de todos los ciudadanos, que no haya ciudadanos de primera y de segunda, por así decirlo, junto a otros derechos más, a otras reformas más, que nuevamente, ¿qué pasaba? Si se cumplía esta reforma, la élite criolla iba a estar perjudicada porque, fíjense ahí, como dice ahí, iba a eliminar el tributo y trabajo indígena. ¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente se veían en peligro los privilegios de la élite mexicana, lo cual era totalmente inaceptable, ¿no? Entonces fíjense cómo este hecho, que a priori era de una liberalización política muy importante, una reforma política propia del siglo XIX, en México va a producir un efecto contrario. ¿Por qué? Porque esa misma élite criolla, que en un principio fue realista, que podríamos decir siempre fue muy conservadora, sobre todo con sus privilegios, va a decidir rebelarse contra la autoridad española. Los criollos monárquicos, porque